Buenos días, chicos. Hoy vamos a ver reglas básicas de derivación. La primera de ellas, derivada de una función constante. Siempre que una función sea constante, su derivada es cero. En este caso tenemos la forma más general, que si tenemos una función f de x igual a k, su derivada f' de x va a ser igual a cero. Un ejemplo puede ser f de x igual a 8. En este caso, la derivada de 8 es 0. La segunda regla es la derivada de una potencia. Si n es un número racional, entonces tenemos una función de la forma f de x igual a x a la n. La derivada de esta función se resuelve de la siguiente forma. f' de x es igual a n multiplicado por x elevado a la n menos 1. ¿Qué indica esto? Que tomamos el exponente y lo pasamos a multiplicar por x, y al exponente le restamos 1. Veamos un ejemplo. Si tenemos la función f de x igual a x elevado a la 7, su derivada va a ser 7, que es el exponente que pasa a multiplicar, y al exponente le restamos 1. En este caso, como resultado final obtenemos f de x igual a 7x a la 6. Otra de las reglas básicas es la regla del múltiplo constante. ¿Qué quiere decir esto? Que si tengo una constante multiplicada por la función, su derivada va a ser la constante multiplicada por la derivada. Veamos un ejemplo para aclarar mejor este concepto. Si tenemos f de x igual a 5 por x a la 3, en este caso nuestra constante va a ser 5. Entonces, para hallar la derivada, simplemente dejamos al 5 al comienzo y derivamos x a la 3 con el proceso que vimos en el anterior ejercicio. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a pasar el 3 a multiplicar y al exponente le restamos 1. Podemos realizar la multiplicación de 5 por 3, con esto obtenemos 15, multiplicado por x a la 2. La derivada de una suma. Si tengo la suma de varias funciones y quiero hallar su derivada, podemos realizar la derivada en cada uno de sus términos. Un ejemplo de esto puede ser, si tenemos la función f de x igual a 3x a la 5 más 4x a la 2 menos 3x más 4, su derivada va a ser 3 por 5 multiplicado por x a la 5 menos 1. Esta es la derivada del primer término. La derivada del segundo término será 4 por 2x elevado a la 2 menos 1, menos 3 por 1, ya que la derivada de x siempre va a ser 1. La derivada de una constante es 0, por lo tanto la colocamos al final como 0. Al realizar las operaciones obtenemos que f' de x es igual a 15x a la 4 más 8x menos 3. Veamos otros ejemplos para aclarar mejor los conceptos vistos hoy. Uno de ellos es hallar la derivada de la función f de x igual a 12 multiplicado por la raíz cuarta de x. Para resolver este tipo de ejercicios, lo primero que debemos hacer es convertir la raíz en una potencia. Según las propiedades de la potenciación, la función la podemos escribir como 12x elevado a la 1/4. Luego, al realizar nuestro proceso de derivación, lo resolvemos de la siguiente manera. Bajamos el 1/4 a multiplicar y al exponente le restamos 1. En este caso podemos realizar la simplificación entre 12 y 4, ya que 12 es un numerador y 4 un denominador. Por lo tanto obtenemos un 3. Al realizar la operación en el exponente obtenemos que 1/4 menos 1 nos da menos 3/4. Este resultado tiene un exponente negativo. Las respuestas con exponente negativo no se utilizan, por lo tanto debemos convertirla en un exponente positivo. Esa transformación la logramos pasando x con su exponente al denominador. ¿Esto qué significa? Que vamos a obtener 3 sobre x elevado a la 3/4. Por último, vamos a convertir x a la 3/4 en una raíz. Esto es 3 sobre la raíz cuarta de x a la 3. Por lo tanto, este es el resultado final de nuestro ejercicio. Otro ejemplo
puede ser si tenemos la función f de x igual a 2 sobre x a la 3. Para poder derivar esta función, primero debemos tomar el denominador y subirlo al numerador. En este caso, cuando lo subimos, cambia el signo del exponente, por lo tanto, nuestra función f de x va a ser igual a 2 multiplicado por x a la menos 3. Aquí realizamos el proceso de derivación. Entonces tenemos que el menos 3 pasa a multiplicar y me queda menos 3 por 2 y al x le resto 1. Esto sería menos 3 menos 1. Menos 3 por 2 nos da menos 6 y x, que tiene el exponente menos 3 menos 1, al realizar la operación nos da x a la menos 4. De nuevo tenemos exponentes negativos. Esto no lo podemos presentar de esta forma, por lo tanto lo convertimos en positivo. Para hacer este proceso lo pasamos al denominador o convertimos la función en una fracción. Esto nos queda que finalmente la derivada de nuestra función va a ser menos 6 sobre x a la 4. Otro ejemplo es cuando tenemos funciones de la forma 2 tercios, o mejor, 2 multiplicado por la raíz cuarta de x a la 3 dividido entre 3. De nuevo debemos aplicar las reglas de la potenciación para convertir la raíz en un exponente. Esto es 2 tercios multiplicado por x a la 3 cuartos. Aplicamos nuestro proceso de derivación y pasamos el exponente a multiplicar. Esto es 2 tercios multiplicado por 3 cuartos. X elevado a la 3 cuartos y también debemos restarle 1. Al realizar los productos podemos simplificar el 3 que está en el numerador con el 3 del denominador y también podemos simplificar el 2 del numerador con el 4 del denominador. Al final vamos a obtener un medio. Al realizar las operaciones en los exponentes obtenemos x elevado a la menos un cuarto. De nuevo tenemos exponentes negativos, por lo tanto lo vamos a colocar en el denominador para convertir el exponente en positivo. Al final tendremos 1 sobre 2x elevado a la 1 cuarto. El 1 cuarto lo convertimos en una raíz y obtenemos finalmente el resultado que f' de x es igual a 1 sobre 2 multiplicado por la raíz cuarta de x. Un último ejemplo puede ser cuando tenemos la función 1 medio por x a la 4 menos 1 tercio por x cubo menos 8x cuadrado más 15x más 4. Al realizar nuestro proceso de derivación, entonces pasamos el 4 a multiplicar y obtenemos 1 medio multiplicado por 4. Al exponente siempre le restamos 1. De la misma forma realizamos el mismo proceso en el segundo término. Pasamos el exponente a multiplicar y obtenemos menos 1 tercio por 3 elevado a la x elevado a la 3 menos 1. En el tercer término pasamos a multiplicar el 2 por la regla de la potenciación en derivadas y nos queda menos 8 por 2 por x elevado a la 2 menos 1. Con el 15x también aplicamos nuestro proceso de derivación, dejamos el 15 aparte y aplicamos la derivada de x. En este caso podemos ver por qué nos da 1. Pasamos el exponente 1 a multiplicar y en el exponente tenemos x elevado a la 1 menos 1. Sabemos que la derivada de una función constante es 0, por lo tanto lo colocamos. Al final podemos hacer algunas simplificaciones y obtenemos que el 4 del numerador en el primer término se puede simplificar con el denominador 2. También en el segundo término podemos realizar simplificaciones. Al final de todo obtenemos la siguiente respuesta, que f' de x es igual a 2x elevado a la 3 menos x elevado al cuadrado menos 16x más 15. Tengan en cuenta que x a la 0 es equivalente a 1. Listo chicos, eso es todo por hoy. Espero que estén muy bien. Chao.